Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Lucía Caballero y yo soy abogada y especialista de la Universidad Externado de Colombia y quiero darte la bienvenida a mi canal Hágalo al Derecho. Por medio de este canal quiero darte herramientas jurídicas para que a la hora de hacer tus negocios en la vida real puedas tomar una buena decisión y puedas saber cuáles son las consecuencias de hacer las cosas sin tener fundamentos jurídicos o conocimientos jurídicos del ordenamiento colombiano. Te doy la bienvenida a mi canal. En este primer video empezaremos a abordar el tema de la función notarial. ¿No sabes quiénes son las personas que están detrás de la autenticación de documentos? O quizás tú, tu hermano, tus parientes, amigos, esposa o esposo han tenido alguna vez que acercarse a alguna notaría para hacer un trámite, por ejemplo, de la venta de un inmueble, pero no tienen ni idea de todo el papeleo o de todos los trámites que tienen que hacer para poder llevar a cabo la transferencia efectiva de la propiedad. Pues todos nos encontramos o nos hemos encontrado así ante la antesala de una notaría, perdidos. Por eso te invito a que te quedes en este video. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es qué son los notarios. De una manera fácil y sencilla, los notarios son personas de derecho privado como tú o como yo que cumplen funciones públicas. ¿Cuál es la función pública que cumple? Básicamente es la de garantizar la legalidad de los documentos, es decir, es el que se encarga de dar fe pública de los acuerdos de las partes. Vamos a mirar cuáles son las funciones que cumplen los notarios en Colombia. La primera función es autorizar escrituras públicas. Entonces, por ejemplo, Juan necesita vender su casa, entonces él está buscando un comprador y resulta que María sale como compradora. Entonces, ¿qué tienen que hacer los dos? Tienen que acercarse a una notaría, decirle al notario que tienen la intención de hacer una compraventa. Entonces, lo que va a hacer el notario principalmente es redactar la escritura de compraventa. Lo que hace es verificar la identidad de las partes, las firmas, para que después esa escritura vaya y se registre ante la Oficina de Registros Públicos para traspasar de una manera efectiva, por decirlo así, el bien. La segunda función se trata de certificar documentos y firmas. Entonces, por ejemplo, si María necesita arrendar su casa y ya encontró un arrendatario y ese arrendatario es Pedro, ellos dos celebran un contrato de arrendamiento, pero resulta que ellos quieren pedir una autenticación de ese contrato. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es acercarse a una notaría y lo que va a hacer el notario es revisar ese contrato de arrendamiento, verifica las formalidades o los requisitos que exige la ley respecto del arrendamiento, identifica las partes y certifica que las firmas correspondan a la de las partes. La tercera función se refiere a la certificación de copias. Entonces, básicamente esa función se refiere a que yo llevo el original y una copia de un documento y lo que hace el notario es decir que la copia es una reproducción auténtica de la original. La cuarta función se refiere a certificar la existencia de personas naturales y emitir la fe de vida. Entonces, si por ejemplo Marta necesita adelantar una sucesión de un familiar que falleció, pero en el trámite de la sucesión le están pidiendo que allegue una fe de vida. ¿Qué es una fe de vida? Es un documento que acredita que Marta sigue viva. Entonces ella puede acercarse a un notario y pedirle al notario que le emita una fe de vida para ella poder seguir tramitando su sucesión. La quinta función se refiere a recepcionar y guardar documentos. Entonces, si por ejemplo María le da un poder a su hermana Marta para que venda X o Y bien, pero María quiere darle como una extra seguridad, por decirlo así, a ese poder. Entonces, ¿qué pueden hacer María y Marta? Pueden llevar ese documento a la notaría para que el notario lo guarde en su protocolo notarial. ¿Qué es un protocolo notarial? Es como un archivo donde se encuentran guardados los documentos más importantes, como por ejemplo esos poderes o los contratos.
La sexta función se refiere a la expedición de copias o certificaciones. Entonces, si por ejemplo Marta quiere matricular a su niño en el colegio, pero en el colegio le están pidiendo una copia auténtica del registro civil de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Lo que tiene que hacer es acercarse a una notaría y pedir una copia autenticada del registro civil de nacimiento para poderla llevar al colegio y continuar con los trámites. La séptima función es servir como testigos cuando presencian un hecho que no se documentó. Entonces, por ejemplo, resulta que Juan y María celebraron, bueno, ellos se acercaron a un notario con la finalidad de celebrar un contrato de arrendamiento y ellos tenían la fiel intención de dejar protocolizado ese contrato. Pero resulta pues que finalmente ellos definieron todos los términos y condiciones del contrato, pero no lo formalizaron. Ellos se fueron porque pues son muy amigos, entonces ellos dejaron el contrato verbal. Pero resulta que después las partes empezaron a tener problemas con el contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? Es ir a donde el notario que estuvo presente al momento de definirse los términos y condiciones para que sirva como testigo e indique cuáles fueron los términos y condiciones que se pactaron en ese contrato de arrendamiento verbal. La octava función se refiere a participar en la elaboración de testamentos. Entonces, si por ejemplo Pedro fue a donde el notario porque resulta que él quiere hacer un testamento para dejar su última voluntad, entonces lo que hace el notario es ayudarle en la elaboración del testamento, le pregunta la distribución de bienes y cuáles son sus deseos que él quiere que se plasmen dentro del testamento. La novena función se refiere a abrir y publicar los testamentos cerrados. ¿Qué son testamentos cerrados? Son los testamentos que pueden abrirse hasta después de que la persona ha fallecido. Entonces, por ejemplo, Marta acude a donde el notario antes de su muerte para dejar un testamento cerrado. Entonces, el notario le ayuda en la redacción de todos los términos y condiciones del testamento. Entonces, después de que María fallece, el notario lo que hace es llamar a todos los interesados, abre el testamento, da lectura y lo publica para que pues, las personas que se encuentren interesadas en el testamento puedan acudir a su lectura. Continuando con el tema de la función notarial, ahora miraremos cuáles son las características de los notarios. La primera se refiere a que ellos tienen el deber de redactar los documentos legales, pero eso no obsta para que tu abogado o tu asesor de confianza pueda hacerlo. La segunda se refiere a que ellos tienen la función de detectar las irregularidades y ellos tienen que manifestárselo a las partes, pero si aún así las partes insisten en que se autorice el documento, él no puede rechazarlo, salvo que se trate de una nulidad de carácter absoluto. La tercera se refiere a que su intervención es rogada, es decir, ellos no pueden actuar de manera automática, sino que ellos actúan porque las partes se lo piden. La cuarta se refiere a que su función o su trabajo debe ser imparcial y neutro. Eso quiere decir que ellos no deben estar presididos por fuerzas externas que los obliguen a actuar por fuera de la ley. Y la quinta se refiere a que ellos tienen el deber de verificar que el documento cumpla los requisitos formales que exige la ley, pero ellos no se encargan de verificar que lo que digan las partes sea cierto o no sea cierto. Entonces, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, ellos tienen el deber de verificar que el vendedor sea el propietario. ¿Y cómo miran eso? Lo miran por medio del registro de instrumentos públicos. Pero, por ejemplo, si la parte vendedora manifiesta que el apartamento en venta no tiene grietas, pues el notario no tiene el deber de contratar un perito o de ir a mirar si realmente ese inmueble tiene grietas o no tiene grietas. Esa no es su función. Y por último, vamos a mirar el tema de las incompatibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras los notarios ejercen su función notarial, ellos no pueden ejercer otras funciones, que son
unas funciones que se encuentran estipuladas en la ley. Entonces, ellos no pueden ejercer cargos públicos. Tampoco pueden gestionar negocios ajenos mientras cumplen la función notarial. No pueden ser abogados ni pueden ejercer cargos de representación política, como por ejemplo ser concejales, salvo su derecho al sufragio. No pueden ser albaceas ni auxiliares de justicia. ¿Qué son albaceas? Albaceas son las personas que se designan, por decirlo así, para que cumplan los deseos de la persona fallecida, como por ejemplo pagar deudas o distribuir los bienes. Pero hay unas actividades que sí pueden hacer, sí pueden ser docentes, pero hasta un máximo de 8 horas semanales, y sí pueden ejercer actividades académicas en instituciones públicas o privadas. Por último, realizaremos un resumen de los aspectos más relevantes del video. ¿Qué son los notarios? Son personas de derecho privado que ejercen funciones públicas, como garantizar la legalidad de los documentos. Algunas de las funciones más importantes: otorgar escrituras públicas, emitir fe de vida, participar en los testamentos, abrir testamentos cerrados, emitir copias. Algunas de las características de los notarios: son los encargados de redactar los documentos, deben detectar las irregularidades, deben verificar que se cumplan los requisitos formales que indica la ley sobre el documento o sobre el contrato en específico, y su intervención es rogada. Algunas de las incompatibilidades de los notarios: no pueden ejercer cargos públicos, ni ejercer como abogados, ni ejercer cargos de representación política, como por ejemplo ser concejales, pero sí pueden ejercer cargos de docencia y participar en actividades académicas. Si te gustó este video, te invito a que le des like, te suscribas y te espero en una próxima oportunidad.